muy bien. Había quedado un par de cositas de tarea. Esto había quedado de tarea. Yo había explicado, o no, no me acuerdo, el del cobre, y había que hacer los 4 que estaban abajo. No importa, lo voy a hacer todo. Y después había quedado de tarea todo este cuadrito, que ahora lo vamos a charlar juntos en un ratito, ¿sí? Así que no se preocupen. Bien. Cuando estuvimos viendo la clase pasada, lo que estuvimos analizando fue cómo nosotros podemos diferenciar o qué características tenemos que ver para poder diferenciar los distintos elementos, ¿sí? Y poder entender que dentro de esos distintos elementos vamos a tener distintos tipos de átomos. Eso es lo que estuvimos viendo la clase pasada, ¿sí? En base a eso definimos las partículas subatómicas, ¿sí? Definimos los electrones, definimos los protones, definimos los neutrones, ¿sí? Y a su vez definimos las proporciones y las relaciones que vamos a encontrar entre ellos, ¿sí? Vimos que íbamos a encontrar dos números muy importantes también en los elementos, ¿se acuerdan? El A, ¿sí? Que indicaba el número de neutrones más el número de protones, y vimos al Z o número atómico que nos iba a indicar a nosotros el número de protones. Y para elementos neutros, podíamos ver que el número de protones iba a ser igual al número de electrones. Analizando esto, íbamos a poder ver, ¿sí? Íbamos a poder definir lo que era un isótopo, ¿sí? Que los isótopos son elementos, ¿sí? Que poseen el mismo Z pero distinta masa atómica, ¿sí? O sea que son el mismo elemento, pero con distinta masa atómica, distinto A, ¿sí? O sea, átomos distintos. Y en base a esto también empezamos a ver cómo calcular la cantidad de neutrones, protones y electrones cuando nosotros veíamos un elemento determinado, ¿sí? Si yo tengo un elemento como por ejemplo el cobre, que lo tengo acá, ven que acá tengo el cobre, ¿sí? Acá dice cobre 63. ¿Qué quiere decir el 63 ese que está ahí? Quiere decir que el A, ¿a qué es igual? A 63. A 63. ¿Sí? Protones más neutrones. Perfecto. Y si es el cobre, ¿qué Z tiene? 29. 29. 29, ¿sí? 29 por ser cobre. Si tiene 29, entonces habíamos visto que lo que vamos a decir es que tiene protones igual a 29, ¿sí? Y como en ese caso es un elemento neutro, también podíamos decir que la cantidad de electrones era igual a 29. Esto era, por suerte, relativamente simple. Y con el A, ¿qué podíamos calcular? ¿Se acuerdan? Los neutrones. Podemos calcular los neutrones, ¿sí? ¿Y cómo los calculábamos? Restando la- Restando. ¿Restando quién? A la masa atómica con el número atómico. Con el número atómico. Hacía A menos Z, o sea, tenía que hacer 69, 63, perdón, menos 29. Y esto me terminaba dando 63 menos 29. Menos 29. Esto me terminaba dando 34 neutrones. ¿Sí? O sea que yo iba a tener 34 neutrones. Esto para este ejemplo en particular. ¿Sí? Después habíamos visto, yo les dejé de tarea los que estaban acá abajo. ¿Sí? Los que estaban acá abajo les dije, bueno, vamos a hacer uno por uno. ¿Sí? Y en base a eso vamos a ver qué resultado nos podía llegar a dar y demás. ¿Sí? Si ustedes los analizan, los que están acá abajo, ¿se acuerdan que les expliqué que quería decir carbono 14? ¿Qué quería decir carbono 14? ¿Se acuerdan o no? El nombre del elemento. Pero ¿por qué el nombre del elemento? ¿Qué indicaba el 14 ese que está ahí? La masa. ¿La masa qué? Atómico. La masa atómica. ¿Sí? Cuando me dicen a mí carbono 14, me están diciendo a mí el valor de la masa atómica. Están diciendo el valor de la masa atómica. Muy bien. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que analizar cada uno de estos que tenemos acá, me va a dar que en este que está acá el sodio, la cantidad de protones es 11, la cantidad de electrones es 11 porque es un elemento neutro. ¿Sí? Si hago A menos Z me termina dando la cantidad de neutrones igual a 9. ¿Sí? En cambio, en este isótopo de sodio puedo decir que el Z es igual a 11, que la cantidad de electrones son 11 y que el número de neutrones también es 11. ¿Sí? En este isótopo del oxígeno podemos decir que como es oxígeno, ¿sí? El Z va a ser igual a 8. ¿Sí? Si es oxígeno, el Z es igual a 8. Entonces, si el Z es igual a 8 y es un elemento neutro, podemos decir que la cantidad de electrones también es 8. ¿Sí? Y si hago 17 menos 8, ¿sí? Hago 17 menos 8, me termina dando 9, puedo decir que tengo 9 neutrones. En el caso del carbono 14, si analizo esto que está acá, voy a tener que, si es carbono, el Z es igual a 6, si el Z es igual a 6, la cantidad de protones es 6, ¿sí? Si la cantidad de protones
es 6, como es un elemento neutro, la cantidad de electrones también es 6, ¿sí? Y con el A igual a 14, hago 14 menos 6 y me da que tiene 8 neutrones, ¿sí? Esto tenían que hacer de tarea, les repasé así rapidito, ¿sí? Si tienen alguna duda pueden ver el video de nuevo, no hay ningún problema, me haría muy felices, ¿sí? Total, esto ya debería estar en sus carpetas. Lo mismo este hermoso cuadro a completar, que ya les voy a pasar las respuestas, no se preocupen, ¿sí? Esto es lo que tienen en tarea. Estuve chequeando ahí lo que me mandaron, la verdad que la mayoría hicieron bien, ¿sí? Pero ahora cuando les pase las respuestas, algunos que se equivocaron tendrán que arreglar. Mati, Sí, mi tabla periódica tiene el diferente número de masa atómica, me parece que las demás. ¿Puede ser eso? ¿puede alguien explicarle por qué? De los que están acá presentes. Pues Juani faltó la clase pasada. Neutrones. ¿Cómo? Porque la masa atómica no define lo que puede ser, puede tener la cantidad de electrones, neutrones diferentes, entonces ahí la suma de los protones representa la masa atómica, Te, pero la atómica no define el elemento, lo que le define es te defino, te traduzco porque se cortó un poquitito. Gracias igual, ¿sí? Por intentar explicar, Cami. Tenés un problema, Guido, con el micrófono. Sos bastante abridor de micrófono al huevo, digamos. Te explico, Juani. La masa atómica, ¿sí? No es un número que es siempre característico del elemento. Lo que es característico del elemento es el Z, o número atómico. Tu tabla periódica tiene el mismo A que tienen todas las tablas periódicas. Lo que pasa es que los ejemplos que yo puse acá son isótopos diferentes. En tu tabla periódica el sodio dice 23, el oxígeno dice 16 y el carbono dice 14, como todas las tablas periódicas, ¿sí? Pero eso es un promedio de los isótopos más importantes, que no quiere decir que no haya otros, ¿sí? Por eso antes de empezar la clase te cagué a pedo, Juani. Te habrás dado cuenta, ¿no? ¿Por qué te cagué a pedos o no? Sí, sí. Nada, muy bien. Bien, tabla periódica. Vamos a empezar a hablar un poquito de la tabla periódica y después vamos a saltar algunas cosas. El tema tabla periódica es un tema aparte, completo. Yo voy a dar el tema tabla periódica todo completo, completo, completo. Pero lo que tenemos que ir viendo es acostumbrarnos a trabajar con ella, ¿sí? A ver, básicamente lo que nosotros vamos a encontrar en la tabla periódica es información. ¿Qué información? Mucha información, ¿sí? ¿Información de qué? De los elementos, ¿sí? Conocidos por el hombre. ¿Eh? Por el... de los elementos conocidos por el hombre, ¿sí? Dentro de esos elementos conocidos por el hombre, vamos a encontrar propiedades físicas y químicas de esos elementos, ¿sí? Y aparte vamos a encontrar esos números que estuvimos charlando en la clase pasada, que para nosotros son muy importantes, que son el número atómico y la masa atómica, ¿sí? Esos dos números que estuvimos charlando. Aparte hay un montón de números más. Algunas cosas a tener en cuenta de la tabla periódica. La tabla periódica está dividida en grupos y períodos, ¿sí? Está dividida en grupos y períodos. Cuando hablamos de grupos, escuchen lo que les voy a decir, esto insisto, más adelante lo voy a volver a explicar, pero quiero que ya más o menos se guíen, porque les voy a preguntar a ustedes cuál es el grupo 1A, 2A, 3A, 4A y compañía. Cuando hablamos de grupos, hablamos de las columnas, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Cuando hablamos de grupos, hablamos de las columnas, ¿sí? Y cuando hablamos de filas, que también está clasificada en grupos y filas, estamos hablando de los períodos. En realidad dije mal, ¿no? Estamos hablando de grupos, que son las columnas, y períodos, que son las filas, ¿sí? Las filas son horizontales, los grupos son verticales, ¿sí? Horizontal y vertical. Entonces, los grupos, ¿sí? Son de arriba para abajo, y los períodos de izquierda a derecha, ¿sí? De izquierda a derecha se llaman filas, y de arriba para abajo se llaman columnas, ¿sí? Las columnas son los grupos, los períodos son las filas, ¿sí? A tener en claro. Los elementos se encuentran agrupados según su similar reactividad, ¿sí? O sea, agrupados que quiere decir que están en el mismo grupo. Aquellos grupos que son parecidos entre sí respecto de su reactividad, están todos en el mismo grupo. ¿Se entiende lo que dije o no? ¿Dónde están los elementos que son parecidos entre sí? ¿Dónde están? En el mismo En grupo. el mismo grupo, muy bien. Y los elementos que poseen electrones en el mismo
último nivel de energía, en el mismo último nivel, no expliqué lo que es un nivel de energía, pero se los voy contando por las dudas, están en la misma fila, ¿sí? Están en la misma fila. O sea, todos los elementos que tienen los últimos electrones en el nivel 2 están en el periodo 2, acá, en esta fila que está acá, ¿sí? Y si tengo todos los elementos que están que tienen el último electrón en el periodo 4, van a estar acá, ¿sí? En este. ¿Estamos? Filas 1, 2, 3, en este, perdón, dije mal, el que dije recién era el 5. Sí, este es el 4. ¿Está? Que todavía no es tan importante que sepan reconocer las filas y los grupos, ¿sí? Que no sepan bien qué es un grupo, qué es un periodo, no me importa demasiado, pero tienen que aprender a leer la tabla periódica de a poquito, ¿sí? Entender que todos los elementos que conocemos están en la tabla periódica, todos tenemos que tener tabla periódica, ¿sí? Todos tenemos que tener tabla periódica, es muy importante saber usar la tabla periódica. ¿Estamos? Muy bien. De esto no me interesa que copien nada, lo voy a pasar, simplemente les estaba contando. A ver, cuando hablamos del átomo, esto sí me interesa, porque esto es el principio de un trabajo práctico, ¿sí? Tenemos que saber que el átomo tal cual nosotros lo conocemos, ¿sí? O nosotros creemos que lo conocemos, no fue siempre así. O sea, no siempre se supo que el átomo estaba formado por un núcleo y por electrones en distintos niveles y subniveles de energía conocidos como orbitales, ¿sí? No se sabía eso antiguamente. Era información desconocida, ¿sí? No se sabía antiguamente, ¿tá? De a poco, esto es lo interesante y es lo lindo, ¿sí? Cómo se fue entendiendo cómo funciona el átomo es una buena muestra de cómo funciona el conocimiento científico también, ¿sí? Cómo tomo la experiencia de la anterior y en base a esa experiencia genero una nueva hipótesis y la demuestro y pruebo y encuentro cosas nuevas, ¿sí? Eso es algo sumamente interesante que tienen que aprender a hacer, ¿sí? Fíjense lo que dice ahí, dice, realizar una línea del tiempo que nos permita comprender la evolución de los modelos atómicos, ¿sí? ¿Qué es un modelo atómico? Un modelo atómico es algo que intenta explicar las características que tiene un átomo. Un átomo, ¿sí? Como se definió hace mucho, mucho tiempo, es la menor porción de materia en que se puede dividir, ¿sí? Átomo quiere decir sin división, como que no puedo dividir más, ¿sí? Nosotros ya vimos lo que era un átomo, yo les di la definición del átomo y les di la definición de elemento, ¿sí? Pero la definición de átomo y elemento con la que estamos trabajando es la actual, la que se conoce con la teoría atómica actual. Pero hasta alcanzar esa teoría atómica hubo un montón de teorías atómicas, ¿sí? Que fueron explicando de a poquito. Acá tienen 1, 2, 3, 4, 5 teorías atómicas. John Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y Schrödinger, ¿sí? Estas son las 5 más importantes. En el medio hubo otras no tan importantes y demás, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, Dalton decía que el átomo era indivisible, lo cual era cierto, y daba ciertas características de ese átomo. Thomson decía que era indivisible, pero que tenía cargas positivas y negativas, ¿sí? Rutherford decía que era verdad, que tenía cargas positivas y negativas, pero Rutherford decía que las cargas positivas estaban en un núcleo y los electrones estaban por afuera. Lo que hizo Bohr fue demostrar que los electrones estaban en distintos niveles de energía, ¿sí? Y lo que hizo Schrödinger fue definir que estaban en distintos niveles de energía, pero no se sabía dónde estaban, ¿sí? Eso es algo bastante interesante y termina definiendo el concepto de orbital atómico. Entre otras cosas, lo que les acabo de decir, se lo dije en 2 minutos, el que me lo explica así, lo he hecho de la clase, ¿sí? Pero fíjense qué interesante lo que dice la flecha azul que dice ahí. Dice, realizar una línea del tiempo que nos permita comprender la evolución de los modelos atómicos. Divino, divino, divino. Esto es una tarea. Es una tarea que ustedes van a tener de acá a 3 semanas. No 2 semanas, 3 semanas. ¿Sí? 3 semanas. ¿De dónde saco la información, Matías? La van a sacar del apunte que yo les pasé el otro día. ¿Se acuerdan del apunte ese que les pasé? No el de sistemas materiales, el otro, ¿sí? Que les di el drive. ¿Se El acuerdan? último, El el que del nos link. pasaste que... ¿El del link? Que era un link, claramente, sí, el que era un link de ese apunte, ¿sí? En ese apunte está la evolución de todas las teorías atómicas, ¿sí? Todas las teorías atómicas y está la evolución de cada una de ellas, ¿sí? Cómo se fue generando
¿sí? Y cómo fue mejorando. ¿Qué pasa? No es que vino Dalton, a ver, vino Dalton y dijo algo, pero lo dijo porque alguien había dicho otra cosa, ¿sí? Ahora, para que Thomson pueda decir y describir del modelo del pastel de pasas o de budín de pasas, como se lo conoce, alguien tuvo que descubrir que había cargas positivas y negativas. Bueno, hay que decir también en la línea del tiempo quién descubrió las cargas positivas y negativas, ¿sí? Por ejemplo, y para poder decir que Rutherford dijo lo que dijo, entre Thomson y Rutherford alguien descubrió cosas en el medio. Bueno, en la línea del tiempo tienen que estar todas esas cosas que ustedes, ahora me van a decir, no sé de qué me está hablando, pero cuando agarren el apunte y lo busquen, van a darse cuenta clarita de lo que estoy hablando, de lo que tienen que hacer, ¿sí? Aparte, no es muy complicado tampoco el tema, ¿sí? No es para el martes que viene, ni para el otro martes, es para el otro martes. Son 3 semanas, ¿sí? 3 semanas, es un montón. Les voy a dar Mati, el número y todo. Decime, Francisca. o sea, estos serían como, son, o sea, teorías de distintos, no sé si serían científicos o qué. Eh, ¿Son científicos? ah, bueno, de científicos o sea, que ellos pensaban que se iba a formar, que tenía una cosa distinta, o con, ¿Una cosa de qué? ay, no sé cómo explicar, es Y que bueno, no, armá lo que me querés decir. Si no, ¿cómo hago? eh, Pensá lo que me querés decir y me lo decís completo. Porque si no, no entiendo. No te estoy retando ni nada, ¿eh? No. no, ya sé, ya sé. A ver, ¿para cuándo es esto? ¿Para cuándo es esto? Para el martes 6 de julio del 2021. Para eso es. Pero ojo, no es lo único que quiero que hagan para ese día. Fíjense, acá hay un ejemplo. A ver si te ayudo, Francisca, con el ejemplo este que yo tengo acá. ¿Sí? Tengo una línea del tiempo, ¿sí? Donde aparece Dalton, donde aparece Thomson, donde aparece este que no estaba, ¿sí? Donde aparece Rutherford, donde aparece Bohr, donde aparece Sommerfeld, donde aparece un matemático, donde aparece el modelo actual, ¿sí? O mejor dicho, modelo matemático. Esto es una línea del tiempo, ¿sí? Una línea del tiempo es donde yo empiezo con un año muy antiguo y voy avanzando hasta lo más cerca de la actualidad que yo pueda, ¿sí? Yo quiero que ustedes hagan eso, ¿sí? Y que no puede faltar en esta tarea, ¿eh? Lo que está ahí a la derecha. No puede faltar la evolución de los modelos atómicos, no puede faltar el descubrimiento del electrón, del neutrón y del protón, no puede faltar, ¿sí? Y no puede faltar cuáles son los experimentos que nos permitieron a nosotros conocer los modelos, como corresponde, ¿sí? Esa línea del tiempo que está acá es un ejemplo. Obviamente que no quiero que me hagan esta línea del tiempo que está acá, y obviamente que tampoco quiero que la corten y la peguen. Quiero que la hagan en el cuaderno, como corresponde, y le sacan fotos, igual que lo que veníamos haciendo, ¿sí? Nati, una Sí. pregunta. Viste que acá, tipo, en la línea del tiempo, tiene en tipo abajo de los años, tipo, las explicaciones. Por ejemplo, desde 1803 hasta 1992, algo más se habrá descubierto, ¿no? Tipo, ponemos Claramente, también o lo ¿sí? hacemos como. Lo tenés que poner, lo tenés que poner. En el apunte que yo les quiero que ustedes lean está. Lo vas a tener que poner, porque justamente la diferencia fundamental que hay entre Dalton y Thomson es que Thomson se dio cuenta que el átomo era neutro, pero tenía partículas positivas y partículas negativas. Entonces hay que ver cómo él se dio cuenta de eso, ¿sí? Que había partículas positivas y había partículas negativas. ¿Eh? Eso hay que buscarlo, ¿sí? Pero miren esto, no terminó acá todavía, porque ustedes deben estar diciendo, no, pero 3 semanas es un montón. No, mirá. Yo aparte quiero que me hagan un cuadro, este cuadro que está acá, no cualquier cuadro, este cuadro que está acá, igualito a este cuadro, ¿sí? Que diga el científico, fulano, mengano, sultano, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, el nombre de los científicos, en qué año hizo un aporte y qué aporte al modelo atómico dio, mediante cuál experimento, y quiero que me hagan el dibujito del experimento, ¿sí? Quiero que me hagan el dibujito, pero Mati, eso es un montón, ya sé que es un montón, pero necesito que lo hagan. Porque estos se los van a tomar, a todos se los van a tomar. Es así de simple, les encanta tomar esto, ¿sí? Así que necesito que lo hagan. También les saqué una captura de esto, así que no se preocupen. La tarea es toda, ¿para qué día?
Como esto nomás, para el 6 de julio. 6 de julio. Muy bien. Toda la tarea para el 6 de julio. ¿Sí? Muy bien. Y acá está, miren quién está acá. ¿Sí? Miren quién está acá. Mati, Sí. ¿puedes volver atrás a la tarea del cuadro Sí, puedo. Para un cachito. de la Ya vuelvo, ya vuelvo. ¿Quién está acá? ¿Qué es esto? las respuestas? Las respuestas. ¿Sí? A ver, ¿este cuadrito era? ¿Querías ver o no? Ese sí, un ratito. Dale. Los aportes al modelo atómico, tenemos Sí. que decir lo que ellos hicieron, digamos, para este tema, o sea, Claro. de los átomos, todo eso. Por ejemplo, Thomson pudo determinar y pudo explicar que el átomo tenía cargas positivas y negativas. No pudo decir dónde estaban, ¿sí? Pero él pudo hacer ese aporte. No sé, Ok. Rutherford, por ejemplo, el aporte que dio, que es muy importante, dijo que todas las cargas positivas están en un núcleo. Él habló, dijo que estaban todos, y la mayor cantidad de la masa estaba en el núcleo, y los electrones estaban por afuera. No sabía bien dónde, pero estaban por afuera. Ok, gracias. ¿Sí? De nada. Acá, volvemos de nuevo. ¿Sí? Acá está la tarea. Y yo la dejé, no la terminé, la dejé por la mitad porque quería mostrarles esto. Fíjense, los de arriba son todos elementos más o menos comunes: hierro, sodio, carbono, fósforo, calcio, nitrógeno. Pero fíjense acá dice uranio. ¿Qué nombre va a tener este compuesto? Este compuesto va a ser el uranio 238. Porque si se fijan, ¿sí? Si se fijan, el A que tiene el uranio acá es distinto del A que tiene el elemento en la tabla periódica. Si el A que tienen acá es distinto que el que tiene el elemento en la tabla periódica, cuando le pongo el nombre tengo que escribir la masa atómica. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso en la clase pasada? Como el carbono, este que está acá, ¿cómo se llama? El carbono este que está acá. ¿Carbono cómo? 14. Carbono 14, ¿sí? Y este hidrógeno, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el hidrógeno con masa atómica 3? Lo dije en la clase pasada. Tenía un nombre. Tritio. ¿Tritio? Tritio, muy bien. O sea que acá le tengo que poner tritio, ¿sí? No le puedo poner cualquier cosa, ¿sí? Y el bromo con masa 80, ¿cómo se va a llamar? Bromo 80. Bromo 80. ¿Sí? Bromo 80, porque el bromo en realidad tiene 79. ¿Eh? Entonces, esa sería la respuesta adecuada al cuadro. Pregunto algo, porque esto está preparado justamente para eso. ¿Alguno tuvo una duda? Aparte de los que me mandaron, que después la mayoría, le cuento, 3 o 4 me preguntaron y me ponían, Mati, ¿cómo se saca tal cosa? Y después que me escribían a los 5 segundos, ya me acordé. Bien de vago eso. En lugar de pensar un rato, primero le pregunto al profe. ¿Alguno o alguna tiene alguna duda de cómo se calcula algo acá? ¿Sí o no? Porque miren que hoy lo vamos a usar esto. No, pero una pregunta. Siempre que tengamos el símbolo y no el nombre del elemento, tenemos que escribir así como pusiste. ¿En cuál me decís? ¿Por ejemplo, el que yo escribí acá abajo? Y sí, No. Esto con la masa atómica, así como lo escribí yo, solamente si es el isótopo que no está en la tabla. ¿Se entiende? Solamente si es el isótopo que no está en la tabla. Esto los agregué ahora porque ustedes no tenían por qué saberlo. Si ustedes acá pusieron uranio, carbono, hidrógeno y bromo, está bien, ¿eh? A ver que se entienda. Si ustedes pusieron uranio, carbono, hidrógeno y bromo, está bien lo que hicieron, no está mal. Yo les estoy contando otra cosa. ¿Sí? Bueno. ¿El resto se entiende lo que dije o no? Sí. Muy bien. Elizabeth, Sí, sí, entendí. Yasmín, Sí, también entendí. estás sanada de encontrarte con tu taza, Yasmín, porque en 2 semanas salgo a recorrer la ciudad. Ah, bueno. Bueno, ¿alguna duda entonces? ¿Alguno necesita que vuelva a explicar esto de alguna forma? ¿Cómo sacan los electrones, los protones y los neutrones? ¿O sigo? Podés proseguir. Muchas gracias. Borro esto, ¿sí? Y seguí. Muy bien. Hasta la clase pasada estuvimos hablando principalmente de moléculas, ¿sí? O sea, principalmente hablamos de... perdón, qué boludo soy.
Hasta la clase pasada estuvimos hablando principalmente de átomos, ¿sí? De átomos, no de moléculas. Hablamos de átomos. ¿Qué era un átomo? ¿Sí? ¿Qué era un átomo? ¿Quién me dice que era un átomo? Es el elemento más, eh, La parte más pequeña en la cual se puede dividir un elemento sin que pierda sus propiedades. Perfecto, ¿sí? Ahí tenés. bueno, Sin que pierda sus propiedades. Muy bien, o sea, yo lo puedo dividir hasta ahí si no pierde sus propiedades, ¿sí? Muy bien. Ahora, lo que vamos a hablar ahora, un poquitito, es de lo que se conoce como una molécula, ¿sí? ¿Qué es una molécula? Es cuando no yo, ¿no? Es cuando se juntan dos o más átomos, ¿sí? Dos o más átomos, ¿eh? Y se mantienen unidos mediante fuerzas químicas, manteniendo una proporción determinada y constante. O sea que siempre vale lo mismo. Por ejemplo, si yo digo agua, ¿sí? ¿Ustedes qué fórmula me dicen que tiene la molécula de agua? H2O. H2O. El agua está formada por más de un átomo, está formado por 3 átomos, de los cuales 2 son hidrógeno y 1 es oxígeno, ¿sí? Y las proporciones de la molécula de agua, ¿cuáles son? 2 hidrógenos, 1 oxígeno, 2 hidrógenos, 1 oxígeno. O sea que yo siempre que tenga 2 hidrógenos y 1 oxígeno unidos mediante enlaces covalentes, no saben lo que es un enlace covalente ustedes todavía, no importa, ¿sí? Voy a tener, ¿qué cosa? Una molécula de Agua. agua, ¿sí? Eso es una molécula. Necesito más de un elemento unido, más de un átomo, perdón, unido, ¿sí? A otro átomo que puede ser el mismo o no, ¿sí? Pero manteniendo una proporción determinada, ¿sí? Fíjense, acá tienen algunos ejemplos. Por ejemplo, el hidrógeno es H2, no sé si se ubican, ¿sí? Ahora voy a hablar de lo que está abajo. El hidrógeno es H2, es una molécula, pero que está formada por un solo elemento. El hidrógeno que es H2, que es una molécula que está formada por un solo elemento, ¿es una sustancia simple o una sustancia compuesta? Simple. Es una sustancia simple, ¿sí? ¿El agua es una sustancia simple o una sustancia compuesta? Compuesta, Compuesta. porque posee más de un elemento. Muy bien. ¿El amoníaco simple o compuesta? Compuesta. Compuesto. Compuesta. Les pregunto, ¿cuál es la proporción de la molécula de amoníaco? ¿Me la pueden decir o no? Uno de nitrógeno, 3 de hidrógeno. Perfecto, 1 de nitrógeno y 3 de hidrógeno, muy bien, ¿sí? Y después tienen acá el metano, que tiene 4 hidrógenos y un carbono, ¿sí? Fíjense, mientras explico lo que está acá abajo, vayan copiando lo que está acá, que es todo lo que dije recién. Présteme atención. Nosotros nos vamos a acostumbrar a escribir a los elementos, ¿sí? Mediante distintos tipos de fórmulas químicas, ¿sí? Así es como los vamos a trabajar. En principio, nosotros vamos a trabajar con la fórmula molecular, que es esta que está acá, ¿sí? ¿Cómo se utiliza o cómo se arma una fórmula molecular? Bueno, básicamente la fórmula molecular lo que yo voy a hacer es escribir el símbolo del elemento. El símbolo del elemento siempre se escribe como está en la tabla periódica, ¿sí? Con una letra mayúscula o con una letra mayúscula y una minúscula, ¿sí? Algunos elementos solamente están formados por una letra mayúscula y otros elementos tienen una letra mayúscula y una letra minúscula al lado. Por ejemplo, el sodio es Na. Na. La N es mayúscula y la A debe ser minúscula, no la puedo hacer mayúscula, ¿sí? Ese es el sodio. El hidrógeno es H. Hidrógeno, H, nada más. El nitrógeno es N, solito, ¿sí? El carbono es C. El cobalto es CO, ¿sí? Con la O minúscula. Entonces, cuando yo voy a escribir la fórmula molecular, siempre tengo que escribir el símbolo del elemento y abajo chiquitito, el número que se llama atomicidad, que cuando veamos compuestos lo voy a volver a explicar, así que no se preocupen, ¿sí? Que se llama atomicidad, que ese número chiquitito lo que me dice es cuál es la proporción que tiene el elemento en el compuesto que estamos buscando, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que para tener la molécula de hidrógeno, ¿cuántos hidrógenos necesito? Pregunto. 2. 2, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo?
Y en la molécula de metano, ¿cuántos carbonos necesito y cuántos hidrógenos necesito? Un carbono y 4 hidrógenos. Perfecto, ¿sí? Eso es la fórmula molecular y es la que nosotros más vamos a formar, más vamos a utilizar. Las que están abajo, ¿sí? Que son la fórmula estructural, el modelo de barras y esferas y el modelo espacial, ¿sí? Son cosas que ustedes van a ver en los libros de textos, lo van a ver, ¿sí? Es más, en la fórmula estructural, esta que está acá, yo se las voy a mostrar cuando veamos química orgánica y la vamos a usar bastante. También lo vamos a usar cuando veamos uniones químicas, ¿sí? Para ver lo que es una unión covalente, doble, simple, triple, lo que sea, ¿eh? También la vamos a utilizar. Pero tienen que saber que todo lo que está en el cuadrito de acá abajo, todo esto que está acá en el cuadrito de acá abajo, ¿sí? Son formas de escribir a los distintos tipos de moléculas, ¿sí? O de elementos o de estructuras o demás, ¿eh? Esto que está acá abajo, yo lo único que quiero que copien como ejemplo es lo que está acá. Pongan ejemplo de la fórmula molecular y ponen hidrógeno, agua, amoníaco y metano, que son 4 moléculas distintas, ¿sí? Los que está abajo no se preocupen porque yo después lo voy a ir explicando. ¿Estamos? Muy bien. ¿Vienen copiando? Iones, ¿sí? Iones. ¿Qué es un ion? ¿Sí? ¿Qué es un ion? Lo primero que tenemos que recordar es que cuando hablamos de neutrones, electrones y protones, tenemos que saber que los protones tienen carga positiva, que los electrones tienen carga negativa, ¿sí? Tengo que tener bien en claro eso, ¿eh? Los neutrones tienen carga neutra, o sea, no tienen carga. Entonces los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. Eso es lo primero que me tengo que acordar, ¿sí? Lo segundo que me tengo que acordar es que yo no puedo sacarle protones al núcleo. No se puede. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Sí? ¿Escucharon lo que dije o no? Sí. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Sacar protones al núcleo. Sacar protones al núcleo. Lo que sí puedo hacer es agregar electrones o sacar electrones. Eso sí puedo hacer, ¿sí? O sea, yo puedo sacar o poner electrones en un átomo o en una molécula, ¿se entiende? O sea, en un átomo o en un conjunto de átomos, ¿sí? Yo puedo agregar electrones o sacar electrones. ¿Me siguen con lo que dije o no? Sí, Mientras que la cantidad de electrones que haya en el átomo o molécula, o conjunto de átomos, vamos a decir, ¿sí? Sea igual a la cantidad de protones que hay en el átomo o conjunto de átomos, ¿sí? La partícula con la que estoy trabajando va a ser neutra. ¿Se entiende lo que digo? O sea, yo tengo un átomo que tiene 10 electrones y ese mismo átomo tiene 10 protones, ¿cómo va a ser la partícula? Neutra, ¿sí? Yo tengo 5 átomos que tienen 20 electrones y 20 protones. ¿Cómo va a ser la partícula? Neutra, ¿sí? Ahora, si por alguna razón yo tengo más electrones que protones, la partícula se va a convertir en una partícula negativa. O sea, si tengo más electrones que protones, la partícula se vuelve negativa. ¿Se entiende? Si tengo más electrones que protones, la partícula se vuelve negativa. Se llama anión, ¿sí? Es un ion con carga negativa. Si la partícula tiene menos electrones que protones, ¿sí? La partícula se llama catión y tiene carga positiva, ¿sí? Justamente porque al haber más protones tengo más cargas positivas que negativas. Si yo tengo más cargas positivas que negativas, soy un catión, ion con carga positiva. Si yo tengo más partículas negativas, o sea, yo tengo más electrones que protones, voy a tener un anión, ¿sí? Ion con carga negativa. ¿Me siguen lo que dije o no? sí. ¿Estamos? Muy bien. Los elementos pueden ganar, perder o compartir electrones. Pueden hacer las 3 cosas, ¿sí? Eso puede suceder sin ningún problema. Pueden ganar, perder o compartir electrones. Siempre van a intentar estar de la manera más estable posible. Aunque para ellos ser estable sea tener una carga negativa de más, no importa. Pero los elementos pueden ganar, perder o compartir electrones, ¿sí? Si los elementos pierden electrones,
se convierten en cationes. Y si los elementos ganan electrones, se convierten en Aniones. aniones. ¿Sí? Aniones y cationes. Aniones y cationes. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense lo que dice acá. Importante, el número de protones cargados positivamente del núcleo de un átomo permanece igual durante los cambios químicos comunes. O sea, no puedo agregar ni sacar protones. ¿Sí? Esa es la conclusión que tenemos que sacar. Esas son las reacciones químicas. Después hay algo que llaman reacciones nucleares o radiactividad, donde sí puede haber intercambio, pero no son las cosas que nosotros vamos a estudiar. ¿Sí? Pero pueden ganar o perder electrones, que es lo que les dije al principio. ¿Está? Esto vayan copiando todo. Los iones, ¿sí? Los iones pueden ser un átomo o un grupo de átomos que tienen una carga positiva o negativa, el cuadradito de arriba, ¿sí? Los iones pueden tener un solo átomo o tener más de un átomo, ¿sí? Se llaman iones poliatómicos. ¿Estamos? Y acá tengo dos ejemplos bien claros. ¿Sí? Esperen que agarro así el marcador, acá está. ¿Sí? Yo tengo los iones, ¿sí? Se van a formar a partir de átomos. ¿Sí? Yo acá tengo el átomo de sodio. Átomo de sodio. ¿Cuál es el símbolo químico del sodio? ¿Me lo dicen, por favor? Está en el pizarrón, pero por las dudas, si lo quieren buscar. Na. Na, Na. ¿Sí? Na. Na, muy bien. ¿Me dicen cuál es el Z del sodio? 11. Z igual a 11. Vamos a poner acá. Z igual a 11. ¿Sí? Muy bien. Si quieren, díganmela. No me sirve demasiado ahora, pero díganmela. ¿El A cuánto es? 23. 23. ¿Sí? No me sirve mucho el A del sodio ahora. ¿Sí? No me sirve porque estoy viendo la carga. El A no me sirve para ver la carga. ¿Sí? Lo único que me interesa para ver la carga es el Z y el número de electrones. ¿Sí? Fíjense, el átomo de sodio, ¿sí? Tiene 11 protones, venga acá dice, ¿sí? Y 11 electrones. ¿Sí? En cambio, si yo hago que el sodio pierda un electrón, si hago que el sodio pierda un electrón, ¿sí? Lo que me va a quedar a mí, si tiene un electrón de menos, va a tener carga como, positiva o negativa. Negativa. Si tiene un electrón de menos, pasa a tener Positiva. carga positiva. ¿Sí? Si pierde electrón, se vuelve positivo. ¿Sí? Porque el electrón era negativo y se fue. ¿Sí? Sí. Entonces, el catión sodio va a tener la misma cantidad de protones, ¿sí? O ion sodio, 11 protones, pero va a tener ¿cuántos electrones? Porque perdió uno. 10. 10 electrones. Fíjense que lo que está acá al costadete, esto que está acá, es el dibujito. Fíjense, tengo el sodio, ¿sí? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, menos un electrón. O sea, ¿qué quiere decir menos un electrón? Que perdió un electrón, pasa a ser sodio más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 electrones. Este es el catión sodio. ¿Sí? Este es el catión sodio, el de la derecha, y el otro es el sodio, que perdió un electrón. ¿Cuál perdió un electrón? ¿El catión sodio o el sodio? ¿Quién El pierde el sodio. electrón? El sodio pierde el electrón y ¿en quién se convierte? Ion. En el catión sodio. ¿Sí? Primer ejemplo. Segundo ejemplo, el que está acá. Cloro, ¿sí? Z igual a 17, les cuento yo por las dudas. Z igual a 17. ¿El A del cloro me lo dicen o no? Medio raro, el A del cloro es 35,5. Es uno de los pocos que vamos a trabajar con coma. ¿Sí? El átomo de cloro va a tener 17 protones, el átomo de cloro, y va a tener, ¿qué cosa? ¿Cuántos electrones? 17. 17. Ahora, el cloro, para convertirse en ion, necesita ganar un electrón. ¿Sí? Si gana un electrón, ¿va a quedar con carga positiva o con carga negativa? Con carga negativa. Negativa. Si gana un electrón, tiene un electrón de más, va a terminar con carga negativa. ¿Cuántos electrones va a tener al final si ganó un electrón? Ay.
19. Tenía 17, ¿cuántos ganó? Ganó un electrón. Perdón, 18. Va a tener 18 electrones. Muy bien. Sí, muy bien. Fíjense, acá tienen el dibujito. ¿Ven? Yo tengo, este que está acá es el cloro elemento, que es neutro. Acá dice más un electrón. ¿Ven? Que dice más un electrón, gana un electrón. Termina teniendo entonces, ¿cuántos electrones en total? 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 18. ¿Se entiende? Gané electrones, me convertí en un anión. Perdí electrones, me convertí en un... ¿Qué? Cation. Catión, ¿sí? Muy bien. Copien esto y mientras tanto me dicen si tienen alguna duda. ¿Se acuerdan de la tabla periódica que les mostré que había un montón de elementos? Bueno, hay elementos que nosotros vamos a utilizar casi siempre, ¿sí? Como cationes o como aniones, o que los vamos a reconocer como cationes o como aniones, ¿sí? Primero a tener en cuenta lo siguiente, insisto, tabla periódica voy a enseñar más adelante, así que no se preocupen. Pero los metales, que son los que están de la línea violeta para abajo, sería para la izquierda, siempre van a formar cationes. ¿Escucharon? Los metales siempre van a formar cationes. ¿Qué quiere decir que van a formar siempre cationes? Que siempre los voy a encontrar con carga positiva, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si yo voy acá y busco al cromo, ustedes por ahí no lo ubican rápido, se los muestro yo. Acá está el cromo, ¿ven? En el grupo 6B. ¿eh? Este que está acá. ¿Qué quiere decir cromo 2 más, cromo 3 más? ¿Qué quiere decir cromo 2 más? Que tiene cargas positivas. ¿Que tiene cuántas cargas positivas? 2. 2. Y para tener 2 cargas positivas, ¿qué le pasó? Se Perdió. disminuyó. Perdió carga negativa. ¿Perdió 2 qué? Electrones. Electrones. Perdió 2 electrones, ¿sí? El cromo puede perder 2 o perder 3. Depende en qué situación esté, ¿sí? Si yo les muestro acá, por ejemplo, miren, el bario acá abajo, ¿ven? Bario 2 más. ¿Qué quiere decir ese bario que está ahí? ¿Qué le pasó? Que Perdió dos per- electrones. Perdió 2 electrones, muy bien, ¿sí? A ver, y el azufre acá a la derecha, azufre 2 menos, ¿qué quiere decir? que aumentó 2 cargas, 2 electrones, perdón. Que ganó 2 electrones, ¿sí? Y acá bromo con una carga negativa, ¿qué quiere decir? Que ganó. Que ganó un electrón, no perdió nada, ¿sí? Ganó un electrón, ¿está? Cuando está Mati, así, una solamente pregunta. con... ¿Puedo preguntar Mati, algo? Dale, Juani, para ahí hablamos, Francisca. Decime, Juani. No, Guido. Ah, Guido, Eh, perdoná. No que te... los, sí, que los metales tengan, se los encuentre como cationes, ¿tiene alguna relación con que su capacidad de conducir electricidad? Tiene todo que ver con su capacidad de conducir electricidad. Después lo vamos a ver cuando veamos su unión metálica. Sí, hay una relación totalmente directa con la capacidad que tiene de conducir electricidad. Les cuento, la electricidad son electrones que están, son pares de, perdón, es un flujo ordenado de electrones, son electrones que están yendo todos para un lugar. Esa es la electricidad. Entonces, si vos tenés cargas positivas en el catión, quiere decir que los electrones están sueltos, están yendo a algún lado. ¿Sí? Sí, tiene mucho que ver, no es ahora el momento en el que lo vamos a hablar, pero tiene que ver. ¿Sí? Muy bien. Francisca, ¿qué me ibas a preguntar? que cuando tiene solamente el signo es porque quiere decir que tiene un solamente, o sea, si ganó o perdió. Buena Uno, pregunta. nomás. ¿Sí? Si tiene solo el signo más, quiere decir que perdió 1. Y si tiene solo el signo menos, quiere decir que ganó 1. Perfecto. Buena pregunta. Gracias. De nada. ¿Alguna duda más con esto? No, Bueno. Miren quién está acá. ¿Quién es este? Tablitín. Como la tabla del otro día. Pero, ¿qué pasó? ¿Quién aparecieron Acá acá? tenemos que completar. Todos los elementos están. No, hay, Los mirá iones qué y los cosa. cationes. Hay aniones y hay cationes, además. ¿Sí? Además. Vamos a hacer una cosa. Yo les voy a poner en rojo acá, mirá. A este que está acá, fósforo 3 menos.
Y a este que está acá, cobre 2 más. Mira, les pongo estos dos. ¿Sí? A ver, pará. Vamos a hacer una cosa. Para ayudarlos un poquito más. Les pongo el fósforo 3 menos, ¿sí? Y les voy a poner acá al carbono 4 menos. Y el fósforo 3 menos lo vamos a correr. Vamos a poner, perdón, así. Fósforo 3 menos y aluminio 3 más. Estos dos vamos a hacer, ¿sí? Quiero que intenten hacer esos dos. Les doy un ratito. No copien todo, porque yo les voy a pasar el cuadro. Quiero que intenten hacer esos dos. Yo ahora voy a resolver esos dos y el resto del cuadro lo van a hacer ustedes en sus casas, ¿sí? Pero intenten hacer esos dos, les doy 2 minutitos, ¿sí? Solamente esos dos, ¿sí? Dice, fósforo con 3 cargas negativas. Dice Z igual a 15. Si el Z igual a 15 es igual a 15, ¿quién vale 15? Los protones. Los protones. O sea que yo acá, como si nada, escribo 15. ¿Me importa que diga 3 cargas negativas respecto al número de protones o no? No. ¿Sí? Porque esas 3 cargas negativas, ¿para quién son? Para Para los los electrones. electrones. Muy bien, tengo que tener en cuenta los electrones. ¿Cómo hago para calcular el A? ¿A quién tengo que sumar? Los protones más los neutrones. Entonces, ¿el A cuánto me da acá? 31. ¿Me importa el 41. 3 cargas negativas para sacar los neutrones o los protones? No. No me importa. ¿Escuchaste? No. No me importan ni los neutrones ni los protones para sacar no me importa el 3 menos, ni para los neutrones ni para los protones. ¿Para quién sí me importa? Para los electrones. Si yo no tuviera el 3 menos, escuchá lo que te pregunto. Si yo no tuviera el 3 menos, ¿cuántos electrones tendría el fósforo? 15. 15, pero tengo el 3 menos. O sea que ¿cuántos electrones voy a tener? 18. 18. Tengo que tener 3 electrones más. ¿Se dan cuenta lo que hice o no? Sí, sí. Muy bien. Ahora fíjense el aluminio. El aluminio me dan dos datos. Me dan el A y me dan los electrones. Si yo no quiero ir a la tabla, ¿puedo sacar los protones, sí o no? Sí. Sí. ¿Cómo? 10 más 3 10 electrones. más 3 que había perdido. O sea, si es 3 más, es porque perdió 3 electrones. O sea, cuando era neutro, tenía, ¿sí?, 3 electrones más. O sea que la cantidad de protones va a ser ¿cuánto? 13. 13. Muy bien, ¿sí? Y si la cantidad de protones es 13, ¿cuánto vale el Z? Y 13 también. 13 también. 13. ¿Y la cantidad de neutrones cómo la saco? La masa atómica menos los protones. ¿Y me da cuánto? Sería 14. Perfecto. ¿Se dan cuenta cómo se hace este cuadrito? Sí. Sí. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad!